queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa día martes 20. Día martes ya 20 de junio vamos a estar conversando de actualidad política con nuestro panel de actualidad como siempre acá en Nuevas Voces. Parto saludando a nuestros queridos panelistas. ¿Cómo está Maca Bravo, prosecretaria del Partido Republicano? Muy bien, Tomás, aquí estamos con un poco de frío el día de hoy. Está empezando a hacer frío. Parece que llueve de jueves a martes. Intensamente. Así dice. Al fin, ¿cómo está Claudio Salinas de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano? ¿Qué tal, Tomás? Feliz de estar acá nuevamente este martes con este tremendo panel que nos toca. Doctora Costa, ¿cómo vamos? Muy contento de estar nuevamente aquí en una nueva edición de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Tenemos hartos temas de conversación, ¿eh? Un gobierno que nos sigue armando la pauta, ya con casos que son realmente escandalosos. Partamos por el caso Catalina Pérez. Porque uno le trata de poner fundación no sé cuánto, viva no sé qué. No, esto es el caso Catalina Pérez. O sea, que la fundación, la pareja es accesorio a que ella es la diputada, digamos. Tiene varias aristas, no solo porque efectivamente la fundación que dirigía su pareja se había ganado estos fondos del Ministerio de Vivienda, el Servio de la Seremía de allá, sino que además él mismo era funcionario del gobierno, estaba contratado en el Ministerio de Defensa, pero había sido a su vez jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez algunos años. Es un tipo que ha pasado por todas, digamos, y que le han llegado buenas lucas del Estado. Finalmente, como era obvio, o lo mínimo de decencia, Catalina Pérez, que era la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, terminó no renunciando, sino suspendiendo su participación en la mesa directiva. ¿Qué te parece, doctora Costa, este caso, digamos, que vimos que tiene el gobierno dando explicaciones como ese habitual? Yo diría básicamente, después de conocer este nivel moral, cierto, distinto a sus antecesores que tiene Revolución Democrática, la gran pregunta que uno se hace es cómo no quieren que lo quememos todo, como diría la propia Catalina Pérez, frente a lo que había pasado en Panguipulli. Aquí estamos hablando de corrupción hecha y derecha. Porque ayer ella trató de decir que porque era mujer se le estaban achacando dos errores de dos hombres, o sea, llegando al argumento más vil que podría existir, que es torcer el feminismo hacia la forma más radical para decir que porque era mujer se le estaba atacando. Pero aquí hay que ser súper claros. ¿Cuál es la conexión que hay entre el Ceremi de Vivienda de Antofagasta y una fundación? ¿Cuál podrá ser ese vínculo? Bueno, que los dos son de Revolución Democrática. Que además los dos tenían relación directa con la diputada Catalina Pérez. Uno era la pareja y el otro había sido su jefe de gabinete. Y en tercer lugar, ¿acaso cuántos casos más tendremos que darnos cuenta de este nivel de corrupción que hay en el Frente Amplio, para entender que este es un problema que no es simplemente un descriterio, como dijo el ministro de Vivienda, el ministro Montes, sino que esto es un delito? Esto al menos es negociación incompatible, al menos, ¿cierto?, es mala utilización de los recursos públicos. Aquí estamos diciendo, por un lado, al ministro Marcel que quiere más recursos para el Estado, que quiere más lucas, que necesita plata, y por otro lado tenemos los 90.000 funcionarios nuevos, ¿cierto?, adicionales. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Una utilización absolutamente corrupta de los recursos del Estado. Aquí estamos viendo un enriquecimiento ilícito de funcionarios del Estado, que además, hagamos esa pregunta, ¿cuántos militantes de Revolución Democrática están hoy día contratados? Y de esos, ¿cuántos tienen convenios y contratos con el Estado? ¿Ellos o fundaciones que recientemente hayan creado? Si la respuesta que se dio fue insólita. Decir, no, es que él dejó en octubre o en marzo dejó de ser pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, es brutal lo que está pasando, es indigno lo que está pasando, es un ejemplo claro y característico de cómo algunos creen que el Estado se tiene que administrar como un botín, y eso no puede ser, porque esos 400 millones perfectamente podrían haber ido a comprar ventiladores mecánicos, podrían haber ido a adelantar la entrega de los hospitales, podría haber ido a fomentar la vacunación, podría haber ido a tantas otras necesidades, podría haber ido, por ejemplo, a mejorar las pensiones, ya que estamos hablando, y no a los bolsillos de los administradores del Frente Amplio o de la coalición de gobierno. Maca Bravo. Lo paradójico, además de todo lo que decía Jorge, es que el Frente Amplio nace como una crítica a la concertación, a la política tradicional. Ellos venían a cambiarlo todo, como decían, y además que iban a hacer las cosas bien, con recta probidad, anticorrupción. Y la verdad es que cada vez nos sorprendemos más con este tipo de noticias.
Y no solo pasa el tema de Catalina Pérez porque sea su pareja, sino que ella dice que no tenía la información, y la verdad es que uno ve bastante difícil que tu pareja, que es representante legal de una fundación, no te cuente que se adjudicó con su fundación para lo que ellos quieran invertir en lo que sea en la fundación, un proyecto de 400 millones de pesos. O sea, si cualquiera de nosotros tuviera una fundación, esperemos no con esto cierto afán del Frente Amplio de llenarse los bolsillos con el Estado, pero vamos a una licitación transparente como cualquier otra y se ganan un proyecto de 400 millones de pesos. ¿No le dirían a su pareja, a su amigo, a su familia, lo bien que les fue con la licitación? Entonces, algo hay gato encerrado, y creo que se tiene que aclarar esa información por parte de ella. Este fue trato directo, si eso lo hace cada vez peor. Ni siquiera fue una licitación, fue trato directo. Entonces, algo hay, y que yo creo que es bastante difícil que ella no haya tenido ninguna información respecto a este trato directo. Y también llama la atención el tema de la censura hoy día en el Congreso. La UDI presenta una moción para hacer una censura, ¿cierto?, a Catalina Pérez, pero Catalina Pérez, antes de la votación de la censura, dice que va a suspender su trabajo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y cuando ella dice eso, la UDI decide bajar la censura, por lo tanto no se realiza la votación, y creo que más allá de que falte una semana o no para que ella pueda renunciar formalmente, esta idea, como dijo Jorge, en una parte de decir, no, me están atacando porque es mujer, y ahora dice también, no, es que me atacan porque es un aprovechamiento político. No es aprovechamiento político, es decirle la verdad a las personas de las estafas que están haciendo con los dineros de todos los chilenos a través de la creación de fundaciones y de personas relacionadas directamente a diputados de Revolución Democrática, en este caso sería Catalina Pérez, y además de la coalición del presidente Gabriel Boric. Entonces aquí no hay ningún aprovechamiento político, últimamente todo es aprovechamiento político, no es decir la verdad. Y además de eso, también contarles a todos los auditores que los diputados del Partido Republicano, dado que suspende su participación Catalina Pérez, piden que también se suspendan todos los gastos asociados al cargo, que no sea solamente como algo de nombre y hay una restribución de ellos, porque está bien que suspenda, pero si suspende no tiene por qué estar recibiendo los otros gastos asociados al cargo en la Cámara de Diputados, en la directiva. Claudio Salinas. Sí, bueno, cuando uno ve el discurso de este gobierno que todo lo relaciona a sus próximos avances en una reforma, un nuevo pacto fiscal, una próxima reforma tributaria, uno se pregunta y se hace la inquietud, bueno, para esto quieren quizá una nueva reforma tributaria, pues ¿cuántas fundaciones más ligadas a este gobierno quieren financiar y no tienen las lucas suficientes? O sea, veamos en qué van a gastar las plata que quieren seguir recaudando con los recursos de todos los chilenos. Acá lo que hizo la diputada Petale, porque quien asignó este recurso, este Ceremi, fue anteriormente su jefe de gabinete, o sea, una persona ligada a ella, que le asignó a su pareja. Por tanto, aquí hay un triángulo de 3 personas ligadas a la diputada Pérez, por tanto ella no puede desconocer lo hecho. Aquí su ex jefe de gabinete le asignó los recursos a dedo, porque esto fue trato directo, o sea, aquí nadie en concurso, no, a dedo le asignó 420 millones de pesos a su pareja. Por tanto, aquí hay de todas maneras, tiene que responder la diputada Pérez. Ahora, esto parece ser sintomático en este gobierno, no es un hecho aislado. ¿Qué es lo que vemos? Parientes de este gobierno contratados. Vemos por otro lado funcionarios activistas. El reportaje de esta funcionaria del Ministerio de la Cultura que tenía un pie en la calle. Cuando se pregunta ¿por qué este gobierno quiere más Estado? ¿Por qué este gobierno quiere agrandar el aparato estatal? Bueno, acá está la respuesta. No es porque quieran llegar más rápido a los chilenos, no es porque quieren resolver los problemas, es porque quieren financiar sus fundaciones, porque quieren dar puestos de trabajo, quieren utilizar el Estado como un botín de empleos públicos para todas sus personas cercanas. Por tanto, yo creo que esto también nos debe dejar un ejemplo de y la oposición espero que tenga un rol claro en dos aspectos. Uno, cuando se discuta como lo han denominado, nuevo pacto fiscal, esto tiene que ser antecedente de todas maneras. O sea, veamos en qué se está gastando las platas públicas de todos los chilenos. Y en segundo lugar, a partir de este ejemplo de esta Fundación Democracia Viva de la diputada Pérez, veamos cuántas fundaciones más actualmente se están financiando. Transparentemos los gastos públicos, saquemos a la pizarra a todos los ministerios, veamos cuál de todos los ministerios a qué fundaciones están financiando y veamos qué ministerio o qué fundación está ligada a funcionarios públicos, a personas ligadas a este gobierno, porque yo creo que este tampoco debe ser un hecho aislado de esta fundación en particular. Por tanto, espero que a través de transparencia activa, que los parlamentarios podamos transparentar lo que está sucediendo y saquemos el pizarrón a este gobierno que una vez más está demostrando que es experto administrando los recursos de todos los chilenos para sus familiares o para sus cercanos. Fíjate que es bien increíble que la semana los 2 días de semanas que llevamos o sea, los 2 días que llevamos en esta semana, el gobierno básicamente se ha dedicado a dar explicaciones, ¿no?
una semana en que el gobierno podría haber recuperado la agenda después de la crisis de la subsecretaría de redes asistenciales, una semana en que el gobierno podía tratar de dar algunas señales, más allá de las declaraciones falsas del ministro Marcel por el famoso pacto fiscal. Y es un gobierno que está dando explicaciones por casos de corrupción que son muy graves, ¿no? O sea, una persona que está dispuesta a mentir y a duplicar su identidad con nombres distintos para poder dirigir una toma y una ocupación ilegal en Cerro Navia, ¿no? La toma 17 de mayo, y al mismo tiempo tiene otro nombre para poder cobrar un sueldo en el Ministerio de las Culturas pagado por todos los chilenos, es un nivel de corrupción que no tiene nombre. O sea, lo que pasa en la Revolución Democrática, con fondos estatales que están siendo evidentemente desviados con fines políticos, no tiene nombre. Y este es un gobierno que no ha dado explicaciones a la altura de la gravedad de los hechos. ¿Qué es esto que suspende la participación la diputada Catalina Pérez? O sea, leí por ahí o escuchaba a Jorge Alessandri que dice, oye, nos quieren hacer creer que no pasa nada, cuando han habido ya 3 renuncias. Renuncia la diputada Pérez a su cargo, renuncia la persona que trabajaba en el Ministerio de Vivienda y de Defensa. O sea, es una cuestión muy grave. Bueno, efectivamente, ¿cómo vamos a ser capaces de investigar si estos casos no se repiten por decenas en el gobierno? ¿No? ¿Qué está pasando con las fundaciones asociadas al Frente Amplio? ¿No? Sabíamos que el diputado Jackson, cuando era diputado, decía que donaba la plata, pero en realidad le donaba la plata al partido. Eso. Tal cual. Bueno, ¿qué estará pasando en los ministerios? En la cantidad de funcionarios públicos que hay ahí. ¿Cuánta de esa plata que pagan los chilenos mes a mes, supuestamente para que el Estado cumpla sus fines generales y contribuya al bien común, en realidad se está yendo a financiar iniciativas ideológicas del Frente Amplio, de las fundaciones asociadas al Frente Amplio, de los partidos del Frente Amplio, de funcionarios del Frente Amplio? Parece que aquí la clave es ser pareja de alguien del Frente Amplio. Dan ganas de comerse a alguien del Frente Amplio para agarrar pega. Es una cuestión insólita. No hay límites. Oh, por supuesto hay límites. Pero es insólito. O sea, esto es lo mismo que el cuñado de Giorgio Jackson, que estaba contratado en el gobierno. Que ahora está en el Congreso. Ahora se están difundiendo unos videos, no sé si lo han visto en Twitter, de la directora ejecutiva de la fundación, esta famosa. ¿Cómo se llama la fundación Viva la Democracia? ¿Cómo Democracia se llama? Viva. Democracia Viva. Lo subió Yotomayo Salincolt. Entonces, una cuestión que es una vergüenza. Y eso es plata de todos los chilenos. Entonces, cuando alguien venga, y por eso la oposición no puede tener 2 voces en esta materia, cuando alguien venga a pedir un pacto fiscal, o sea, que el primer pacto fiscal sea que el ministro Marcel transparente quiénes son los 94.000 funcionarios públicos que entraron al Estado en los últimos meses, en qué trabajan, quiénes son, cuáles son sus sueldos, cuánta plata se está gastando en eso, quién está fiscalizando esas pegas, dónde están los programas sociales mal evaluados. O sea, aquí hay que empezar a fiscalizar al gobierno con mucha fuerza, porque esto es plata que se está gastando mal, y eso es corrupción. Y cualquier punto adicional de impuestos no va a ser otra cosa que va a seguir financiando a diputados políticos, militantes de los partidos, y que lamentablemente es un fenómeno transversal. Entonces, dado estos antecedentes, súmale que el ministro Marcel da declaraciones maliciosamente falsas respecto a la pensión garantizada universal, porque hoy día todo depende de la reforma tributaria. O sea, no hay ni una posibilidad de siquiera conversar con este gobierno en un acuerdo tributario si es que antes no hay transparencia respecto a en qué se está gastando la plata y por qué el ministro Marcel está dispuesto a básicamente no tener límite en condicionar todo, lo futuro y lo pasado, a una reforma tributaria que todavía no conocemos si va a ser, por ejemplo, la misma que ya se rechazó o si va a ser una distinta. Maca, además también en el caso de Catalina Pérez, que aplica todo, no solamente hablo del aprovechamiento político, que es una frase ya favorita de la izquierda para justificar lo pésimo que han hecho su trabajo, que han sido totalmente negligentes en poder gobernar. También agrega en la entrevista hoy día Catalina Pérez y dice que esto es para proteger al oficialismo. Y la verdad es que eso parece una medida totalmente desesperada, hablar de la protección al oficialismo, tratando de enrilar un tren que ya no se va a enrilar, que su gobierno ya tiene una pésima gestión y están siendo totalmente negligentes, no solo en casos de corrupción, sino también en no transparentar la información a la ciudadanía, en que no haya una clara definición de cómo van a fiscalizar estos hechos. Sí, Montes en este caso habló de que podría haber un delito, pero no transparentan la información. Ellos mismos podrían facilitar las cosas y en vez de llenar los oficios donde van a entregar la información, que tienen tantos 60 días hábiles para responder, podrían decirnos, miren, estas son todas las fundaciones a las que han recibido recursos por parte del Estado. Pero no lo van a hacer. Porque tienen tejado de vidrio en todas partes. Ningún ministerio, ninguna cartera se salva con algún problema dentro de... Que la Fiscalía investigue, que entregue todos los antecedentes, que la Fiscalía investigue. Si ellos son los que tienen que determinar si efectivamente hay hecho constitutivo de delito o no. Y segundo, aquí no es un aprovechamiento político, es un aprovechamiento económico, un aprovechamiento para la corrupción. Ese es el gran problema.
Hagamos una pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando con Jorge Acosta, el doctor Acosta, Macarena Bravo, el Partido Republicano, Claudio Salinas, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. En breves minutos estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, el programa Salud y Bioética de Red Pública, con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, y con Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando actualidad política acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en Hábitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. AFP Hábitat. Yo hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, la que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy, úsala hoy. Cuenta corriente digital del Banco BCI. Recordarles, queridos amigos, que nos pueden seguir en las distintas redes sociales. Nuevas Voces Chile en Instagram. Hoy día mismo vamos a publicar el concurso del libro Diego Portales y la tradición política portaliana, libro del profesor Gonzalo Arenas. Vamos a publicar ahí las instrucciones para que participen del concurso y puedan llevarse uno de los libros, ¿no? El nuevo libro de Gonzalo Arenas, que se lanza en las próximas semanas, ¿no? Y que ya está circulando en las distintas redes sociales y por supuesto ¿podemos en las participar plataformas. los alumnos del profesor o nos va a llegar de regalo? Pueden participar los alumnos, pueden participar los panelistas, pero sobre todo nuestros auditores de Nuevas Voces. Así que Nuevas Voces Chile en Instagram, donde pueden hacernos llegar ahí su opinión y también, por supuesto, participar de ese concurso y los demás que vamos a tener durante las próximas semanas. Cambiémonos de tema, queridos amigos. La bancada de la Democracia Cristiana, un poco entre amenazando al gobierno, así dándole tratando de picanearlo, ¿no? Se abrió a apoyar la acusación constitucional contra el ministro Ávila, ¿no? En medio del conflicto que hay por la mesa de la Cámara Baja, ¿no? Obviamente no por el bienestar de los niños, ni por no es por la convicción, sino por los argumentos, digamos. Efectivamente, sino por otras razones. Veamos cómo quedamos y más política, efectivamente. Pero lo cierto es que se presentó la acusación contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Hasta el momento se dice que la oposición tendría 71 votos a favor y el oficialismo 70, por lo que la decisión sobre el futuro del ministro de Educación quedaría en manos de los parlamentarios de la ADC, del PDG, el CDU, que no sé qué será. ¿Qué es el CDU? Yo lo conocía como Centro de Derecho Universitario, pero igual pensé lo mismo. un movimiento Un saludo a Pancho universitario. Rego, pero supongo que no tiene. Entiendo que es este grupo que renunció al PDG. Sí, ya. el nuevo partido del PDG. No sí, recuerdo eso. la sigla, pero son ellos. Ya, entonces depende de la ADC. Oye, ojalá Pancho Rego haya inscrito a la CDU. La ADC, el PDG, los ex PDG, Eso es. los tres que votaron mal en la mesa de la Cámara cuando nombraron a Mirosevic, y un grupo independiente, que ya no sé quién sería, pero bueno. Básicamente los que no son ni socialistas, ni PPD, ni Frente Amplio, ni Comunista, ni Chilamos, ni Republicanos. Ni demócratas, ni lo que hay en el medio. Está bien peleada la acusación constitucional contra el ministro Ávila. Decía el otro día, si no me equivoco, la tercera, que era el ministro que se le acusaba más vulneraciones a la Constitución, porque es un libro bastante largo, extenso, que tiene que ver no solo con los resultados del CIMSE, sino con varias otras políticas e infracciones a la Constitución que se le acusan al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Maca Bravo, ¿qué te parece esta acusación? A ver, yo no estoy de acuerdo con la postura que ha tomado la ADC con esta política de la amenaza. Si ustedes no hacen esto, no vamos a hacer esto otro, o van a haber consecuencias. Especialmente en este caso con el ministro Ávila, porque lo que está haciendo el ministro Ávila en educación es un desastre. De verdad que los niños están pagando la consecuencia de la mala gestión del ministro Ávila y no se entiende por qué sigue en el cargo. Se le está acusando por los resultados del CIMSE, que los entregó tardíamente, y además son los peores resultados de los últimos 10 años, es decir, de verdad que hoy día están muy afectados los aprendizajes de los estudiantes. Además, también se le acusa por la altísima inasistencia a clases y no haber aplicado ninguna política para mejorar eso, por la alta deserción escolar.
por vulnerar el derecho preferente de los padres con estas jornadas de educación no sexista, porque para él, a pesar de todo lo catastrófico que está pasando en educación, agregando además de lo dicho, los narcofunerales que suspenden clases, además de los protocolos de balaceras que han tenido que hacer en los colegios, la violencia que se genera en los liceos emblemáticos que hemos visto en los últimos meses. Él sigue con su prioridad fundamental, que es la educación sexual. Y eso es tremendamente grave porque ha hecho un abandono de deberes en todo lo que ya he mencionado y que perjudica, por supuesto, esa verdadera igualdad de oportunidades que queremos para todos los niños de nuestro país. Y además, que la izquierda siempre habla de queremos terminar con la desigualdad. Bueno, lo único que han hecho en este último tiempo es aumentar la desigualdad en educación para todos aquellos niños que podrían tener un mejor futuro. Doctora Costa. Bueno, sin duda que la situación del ministro Ávila reúne varias aristas de distinta entidad. Una, yo estoy absolutamente de acuerdo con la Maca, que habla de una gestión paupérrima. Es decir, probablemente este debe ser el peor ministro de Educación que hemos tenido en los últimos años. Alguien dirá, no, mira, hay gente que lo hizo peor. Puede ser, pero ha sido notorio que el cargo le quedó absolutamente grande. Tanto es así que no olvidemos que estuvo a punto de salir el cambio de gabinete anterior y no sucedió porque tuvo un altercado con otra diputada y finalmente el hecho de que Pamela Giles pidiera que se fuera el diputado, o sea, el ministro, lo terminó afirmando. Segundo, ha hecho todo lo posible por quitarle información a los padres y de alguna manera por cercenar el derecho de los padres a educar a sus hijos. No solamente con lo que ha pasado en el tema de la educación sexual, que sin duda es bastante aberrante creer que el Estado está por sobre los padres en la educación de los hijos, sobre todo en materia de sexualidad, sino que además este fue el ministro que se opuso a que se hiciera el CIMSE, porque sabía que los resultados iban a ser malos. Después se opuso a entregar en tiempo y forma los resultados y finalmente tuvo que ser el Consejo, ¿cierto?, de Educación el que tuviera que obligarlo a entregar los resultados. Y por lo tanto, ahora el que dice, no, es que esto no me corresponde a mí. Bueno, pero y en tercer lugar, que es lo más grave, diría yo, aquí estamos frente a una absoluta inacción frente a la situación gravísima que vivimos en educación. No se están tomando las medidas que se deberían tomar para que volvieran los niños a clase y también para que se pudiera recuperar todo el fracaso que hemos tenido en educación, cuando fue justamente el tema educacional el que era, ¿cierto?, la guaripola del Frente Amplio, cuando ellos dijeron que con la educación gratuita, sin lucro, sin copago, sin selección, gratuidad universitaria, prácticamente se solucionaban todos los problemas de Chile. Bueno, ¿y qué es lo que hemos visto? Que cada vez tenemos una educación de peor calidad, que los niños no son capaces de resolver ecuaciones matemáticas básicas, que la gran mayoría de los niños en Chile no tiene, ¿cierto?, no cumple con los mínimos de educación en matemáticas y en lenguaje. Es decir, tenemos una verdadera bomba de tiempo de la cual este gobierno y en especial este ministro no ha sido capaz de hacerse cargo. Ahora la gran pregunta es, ¿esto tiene que ver o no con una acusación constitucional? ¿Es suficiente para una constitución constitucional? Alguien podría decir, mira, no es la herramienta para poder sacar a un ministro, pero hay un tema adicional, que es la otra arista, que tiene que ver con el desastre que está pasando en la administración de los recursos de la JUNAEF, que pareciera ser que se arrastra desde un tiempo, pero que es de principal responsabilidad también del ministro. Por lo tanto, se pueden juntar todas y cada una de estas distintas aristas que pueden terminar haciendo que caiga el ministro de Educación, sea por la acusación constitucional o sea porque el presidente decide hacer un cambio. Bueno, a mí lo que me gustaría es que pronto llegara alguien que se hiciera cargo para poner esas prioridades en el ministerio y poder hacer algo, porque lo que hagamos hoy día va a tener impacto en 4 o 5 años más, en 10 años más, y hay generaciones completas que están siendo condenadas a una educación de pésima calidad. Claudio Salinas. Sí. Mira, yo creo que este ministro debe ser visto como el niño símbolo de los resultados del CIMSE que estamos obteniendo. Y es justamente porque estos resultados que no quisieron hacer el CIMSE, luego se demoraron en los resultados porque sabían lo que se venía, nos ha llevado a un retroceso de más de 10 años, según los expertos, en torno a estos resultados. ¿Y por qué debe ser y debe responder por esto? Debe responder porque fue justamente su sector el que promovió
que los niños no vuelvan a clase, generando este caos educacional que hoy día estamos viendo con los resultados del CIMSE. Por tanto, de todas maneras, este ministro debe responder por aquello. O sea, por qué su sector se opuso y por qué hoy día tenemos esos resultados. Pero no solamente eso, sino que este ministro, yo creo que ocupando su cargo, ha hecho un abuso del mismo, promoviendo a través de los planes y programas que difunde el Ministerio de Educación a todos los colegios, especialmente a los colegios municipalizados que dependen directamente a través de la subvención de ellos, su agenda en temas tan sensibles como la sexualidad de los niños. Es que esos temas no le corresponden al ministro. Esos temas no le corresponden al gobierno de turno. Esos temas le corresponden a los padres, le corresponden a la familia, a los tutores en temas tan sensibles, porque lo dice nuestra Constitución por lo pronto, que ellos tienen el derecho preferente de escoger cómo se deben educar en estos temas tan sensibles a los niños. Por supuesto que se les debe dar un cierto estándar, un cierto mínimo, por eso deben existir diversos tipos de programas en esta materia. Pero eso le deben escoger los padres, cuáles son los planes y programas que se les debe enseñar a sus hijos. Eso lo ha vulnerado, por supuesto, el ministro de Educación, y al respecto hay varias organizaciones de padres y apoderados que han estado denunciando esto a lo largo de todo el país. Pero no solamente nos quedamos en los resultados del CIMSE, no solamente nos quedamos en la promoción de su ideología a través de la educación con respecto a los niños, sino que este ministro ha hecho nada o muy poco, por ejemplo, para parar la violencia en los colegios emblemáticos. La semana pasada, lamentablemente, una ciudadana que iba pasando por la Alameda producto de una protesta que está en el Instituto Nacional falleció por los desvíos de tránsito. Y el Instituto Nacional parece ser tierra de nadie, lo mismo en otros colegios emblemáticos. ¿Qué ha hecho este ministro para frenar la deserción escolar que ha sido gigantesca, que se comentó el año pasado, que eran cerca de 500.000 jóvenes que estaban fuera del sistema? No hemos visto absolutamente nada que está haciendo este ministro en esa materia. Lo que decía Jorge con respecto a la JUNAEP, tampoco. Aquí hay un tema millonario, en temas también de licitación y también en temas de administración de los recursos que van en directa alimentación de quienes más los necesitan. Y este que destaca que ser un gobierno que viene desde las bases universitarias, desde que promueve el tema educacional, no ha hecho absolutamente nada en cada una de estas áreas. Por tanto, raya para la suma, ¿este ministro debe responder al país? Por supuesto que sí. Si es que la acusación constitucional, entiendo que son 7 capítulos distintos los que se están promoviendo, si es que alguno de ellos hace sentido y tiene la causa jurídica necesaria, por supuesto que hay que avanzar. Y espero que en ese caso los diputados, sobre todo los diputados de la DC, que están diciendo en castellano, mire, si ustedes me dan los cupos que necesito para presidir la Cámara, voy a apoyar al ministro de Educación. No puede depender eso, la educación de los niños en nuestro país. Por tanto, hoy día la carga de la prueba la tiene la ADC. Y veamos si es que este gobierno le da los votos para ello y obtener estos cargos dentro de la directiva de la Cámara que están disputando. Si es que eso significa que no van a apoyar a los niños de Chile, muy mal la ADC, y espero que la ciudadanía le pase la cuenta en las próximas elecciones. Por tanto, ellos tendrán que ponderar, ¿están con los niños de Chile o están con este gobierno? Estamos conversando, queridos amigos, con el doctor Jorge Acosta, con Macarena Bravo, con Claudio Salinas, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Recordarles el concurso del libro de Gonzalo Arenas, Diego Portales y la tradición política portaliana. Lo vamos a estar el sorteo lo vamos a hacer el día jueves, 22 de junio, nuestro jueves de historia, con Alejandro San Francisco, que es el que regaló el libro más al programa, dado que es de la editorial Centro de Estudios Bicentenario, junto con la Universidad San Sebastián. Así que atentos para que participen. Nuevas Voces Chile en Instagram, para que sigan las instrucciones. Lo vamos a lanzar terminando el programa, vamos a lanzar el concurso y ustedes van a poder participar para ganarse un libro de Diego Portales y la tradición política portaliana de Gonzalo Arenas. Vamos a la última pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Agricultura. ¿Cómo están, queridos amigos? O sea, bienvenidos, estamos de vuelta, queridos amigos. Estábamos en una conversa muy intensa. Oye, no, hay un tema que es bien delicado. Vi una declaración del consejero de Republicano Jorge de la Maza, que es consejero ahí por la región de Los Ríos, de la zona de Valdivia, porque lo cierto es que el otro día vi en Twitter y lo compartí uno de estos mapas, ¿no?, que hace Iván Poduje, que tiene esta capacidad de visualización territorial, en fin, de como georreferenciación extraordinaria, y mostraba un mapa de calor de cómo iban avanzando los atentados terroristas desde la región de la Araucanía hacia el norte, por supuesto la provincia de Arauco y a zonas más al norte, ya en Biobío, sobre todo en la costa, y cómo empiezan a avanzar hacia el sur, ¿no? Y a propósito de los últimos atentados terroristas que han habido, particularmente en la región de Los Ríos, vuelve una discusión que se tuvo hace algunos meses que tenía que ver con ampliar los estados de excepción constitucional, no solo a la región de la Araucanía, sino también hacia el sur, particularmente hacia la región de Los Ríos. Han habido varios atentados entre Valdivia y Paillaco, y por lo tanto la situación se empieza a recrudecer. Y si a eso le sumas que hemos tenido atentados terroristas que se le han mirado, creo yo, con menos importancia de la debida, ¿no? A torres de alta tensión, explosiones en puentes, es decir,
cuestiones que empiezan a tomar dimensiones incluso más graves de las que conocíamos. Un movimiento terrorista o pseudo-terrorista que se autoadjudica los atentados, el famoso movimiento 18 de octubre. Es decir, la situación es bastante compleja y pareciera ser que el gobierno se empieza a abrir a la posibilidad de que haya estado de excepción en la región de Los Ríos, ¿no? Todavía no descartó el estado de excepción y dice que las acciones en la zona se van a evaluar tras la visita del subsecretario Monsalve a la zona. ¿Qué te parece, Macabrao, lo que se está viviendo ahí entre las comunas de Payaco y Valdivia? A mí lo que más me llama la atención es que está la sensación de que el gobierno todo el tiempo ya lleva más de un año evaluando, analizando, viendo qué acciones puede tomar, citando a mesas de trabajo, pero no toma ninguna acción concreta para terminar con el terrorismo en el sur. Lo de Los Ríos se viene diciendo hace mucho tiempo, que el terrorismo estaba llegando hasta Los Ríos. Incluso hubo uno hace un poco que estaba casi ya cerca de Maule. Entonces, la verdad es que me da la sensación que donde los chilenos vemos casas quemadas, camiones quemados, personas viviendo con miedo, encerradas en sus casas, el gobierno lo que ve es más mesas de trabajo, más acuerdos de paz, más diálogo y analizar y ninguna acción. Entonces da la sensación de que el terrorismo, y no es una sensación realmente, el terrorismo está desatado en el sur de Chile, pero el gobierno pareciera que estar viviendo con Alicia en el País de las Maravillas y seguir dando vueltas y no tomando una acción concreta para defender a los chilenos de la macrozona sur del terrorismo. Y eso es bastante preocupante. Una buena noticia que se abran a la posibilidad del estado de excepción en Los Ríos. Tampoco el estado de excepción es la solución. O sea, en la Araucanía, ¿cuánto estado de excepción llevamos? Sí, controla un poco los hechos de violencia. Es mejor eso que nada, pero hay que evaluar cuál va a ser la situación, obviamente, concreta que van a hacer el gobierno, y para eso no pueden estar más meses sentados en mesas de trabajo. Claudio Salinas. Sí, bueno, la pregunta más de fondo que yo le diría al gobierno, ¿qué vamos a esperar para hacernos cargo de verdad del problema? ¿Vamos a esperar que el terrorismo, los actos terroristas lleguen a Santiago? Y cuando lleguen a Santiago, ¿vamos a resolver los problemas de fondo? ¿O cuáles son las estrategias que ellos tienen para poder enfrentar y combatir el terrorismo en nuestro país? Porque dicen que ahí también no pueden aplicar la ley antiterrorista porque no les gusta, pero no han presentado ninguna modificación al respecto. Entonces, este gobierno, para resolver el tema de fondo, no está haciendo nada. Los estados de excepción constitucional que llevamos años en la macrosur solamente te limita a que puedan pasar cierto tipo de actos en las rutas centrales. Pero en el resto de la región, los ciudadanos están viviendo el terrorismo vivo, le están quemando sus maquinarias, le están quemando sus lugares de trabajo, qué sé yo, y el gobierno está haciendo muy poco o nada. Por tanto, aquí el gobierno nos tiene que presentar una hoja, una ruta sobre qué vamos a avanzar y cómo vamos a combatir de verdad el terrorismo. Hay que hacerse cargo del problema de fondo. Quizás este gobierno piensa que esto se resuelve con diálogo. Yo creo que no. Aquí hay que aplicar toda la fuerza del Estado de Derecho, pero sin miedo. Si es que nosotros creemos que con la visita del subsecretario Monsalve a la región de Los Ríos esto se va a resolver, yo le quiero decir a nuestros vecinos de la región de Los Ríos que lamentablemente eso no va a ser así, porque no ha pasado en la Araucanía, porque no ha pasado en el Gran Concepción o en la macrozona sur cuando están pasando estos actos terroristas. Aquí se requiere voluntad política, pero voluntad política en serio para combatir el terrorismo con el Estado de Derecho, con la fuerza del Estado de Derecho, y hay que hacerlo pronto, porque si es que no lo hacemos pronto vamos a terminar negociando, como pasó en Colombia, como pasó en Perú, con los terroristas en una mesa y ellos colocando las condiciones, y eso en este país no lo podemos aceptar. Doctora Costa. Como dicen los abogados, para mayor abundamiento, me llamó la atención una frase que dijo ayer un senador, a ver si adivinan quién lo dijo. Hay que empezar a conversar seriamente la posibilidad de un estado de sitio para la macrozona sur. ¿Quién lo dijo? Insulsa. No, Castro, decirlo. No era un senador del Frente Amplio, no era un senador de la oposición, era justamente el senador socialista Insulza. O sea, estamos hablando de una persona que fue ministro del Interior, una persona que tiene absolutamente clara la situación grave que se está viviendo en el sur, y que está diciendo algo que incluso alguien podría decir, oye, pero ¿cuánto más te va a aportar el estado de sitio? Pero que está diciendo, mira, es tan grave la situación que podríamos llegar incluso a cercenar también las libertades de movimiento de todas las personas para controlar esta situación que está descontrolada. Porque ¿cuál es la única posición que nos dice el presidente? Vamos a evaluar una nueva ley antiterrorista. Y en vez de concentrarse en eso, decidió pegarle, pero digamos como si fuera el mayor problema de la República, al diputado Mellado que había grabado en la reunión. ¿Está mal que haya grabado? Está mal. ¿Habrá que investigarse un delito? Habrá que investigarse un delito. Pero ¿por qué el gobierno no gasta todas sus energías
en que le hayan puesto una bomba a un puente, a una vía férrea, a torres de alta tensión, a que hayan quemado camiones en un parque eólico, a que veamos, ¿cierto?, cómo ha ido como un verdadero cáncer con metástasis creciendo a lo largo del país el terrorismo? ¿Por qué no pone las lucas que corresponden en la inteligencia para ver cómo se están financiando todos estos grupos terroristas? O sea, vemos que el gobierno de nuevo está más preocupado de la reforma tributaria, estamos preocupados de lo que las personas realmente creen que es lo importante. El otro día había un seminario a propósito de un libro que se lanzó a la Universidad del Desarrollo donde hablaban sobre cuáles eran las causas del estallido social. Y algunos decían, no, las causas del estallido social, el tema de las colusiones, el tema de que hay desconfianza en los políticos, el tema aquí, el tema allá. Y alguien con el que tengo muchas diferencias en muchos temas, pero que en esto creo que dijo la razón, que es Klaus Schmidt-Hebel, dijo, mire, preguntémosle a la gente cuáles cree que son las causas de su propio malestar. Y consistentemente en todas las encuestas, antes del 19 de octubre y después del 19 de octubre, la seguridad sigue siendo lo más importante. Y si hay algo que nos ha quedado claro, es que para este gobierno la seguridad es meramente táctica. Si es problema, bueno, aparecemos con temas, pero en el fondo, no es algo que les quite el sueño. O quizás el presidente se acuerda de eso cuando se despierta, se acuerda de eso cuando se acuesta. Pero durante el día no lo sufre, porque está fue a la Araucanía con GOPE, con 1000 carabineros, de todo para protegerse. Está perfecto, el presidente de la República. Pero él podría ponerse los zapatos de aquellas personas que no tienen esa seguridad constante en la Araucanía. Y en eso quiero aprovechar de mandarle un gran saludo a nuestro consejero Titín Urban, que con mucho cariño le decimos Titín, que muy valientemente postuló como candidato republicano a la Araucanía para sacar la voz por las víctimas del terrorismo, y además él ha sido víctima y su padre también. De hecho, sufrió un atentado un poco antes de asumir al Consejo Constitucional el día de la aceptación, porque ya no es juramento, y fue bastante difícil para él y su familia, pero ahí está, sentado en el Consejo para poder llevar también la voz de la Araucanía, así que mandarle un gran saludo a él y a todas las víctimas, por supuesto, del terrorismo que están sufriendo en el sur y que esperamos que esa indolencia del gobierno termine pronto. Doctora Costa, Macabravo, Claudio Salinas, se nos acaba el programa. Muchas gracias por acompañarnos en este panel de conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía. Siempre un abrazo a Raúl, que nos escribe desde Suecia. Sí, así el auditor. Vayan, abrazo para allá, para Suecia. Algún día vamos a hacer Suecia, ¿no? Por los días del Frente Amplio. Suecia, Finlandia, ¿no? Lejano, sí, mira, Beto me pone cara así como que está a punto de cortarme, pero no me quiere cortar todavía. Oye, recordarles, queridos amigos, que participen como siempre, les hemos dicho en nuestras redes sociales, Nuevas Voces Chile, está lanzado el concurso. Así es, para que participen del libro Diego Portales y la tradición política portaliana. Están las instrucciones dadas, básicamente tienen que etiquetar amigos, en fin, lo típico de los concursos. Vamos a lanzarlo, vamos a sortearlo el jueves 22 de junio, pasado mañana, nuestro jueves de historia. Mañana lamentablemente no nos vemos porque tenemos feriado. Es verdad. Yo me enteré ayer que era feriado. Mañana es el lunes. Mañana y el lunes, efectivamente. Me enteré ayer que no tenía ni idea. Pero estamos estudiando los exámenes, así que no hay mucho. Da lo mismo, entonces. Es dramático. Oye, Feto se caga la risa, que increíble. En fin. Oye, gracias, queridos amigos, por su sintonía. No se muevan de Agricultura, ya viene Deportes. En Agricultura nosotros nos reencontramos nuestro jueves de historia para el lanzamiento del libro, para el sorteo del libro de Gonzalo Arenas, Diego Portales y la tradición política portaliana, de la Universidad San Sebastián y el Centro de Estudios Bicentenario. Pueden concursar por él en Nuevas Voces Chile en Instagram. Gracias a Jorge, Maca y Claudio. Gracias. Que estén muy bien, queridos amigos. Nos reencontramos por ahí. Chao. Chao.